Los héroes olvidados de la Biblia, la valentía de Jael, la mujer que venció a un general. En el Antiguo Testamento, encontramos a Jael, una mujer cuya valentía fue crucial para la liberación de Israel. Su historia, aunque breve en la Biblia, está cargada de tensión, estrategia y un acto inesperado que la convirtió en heroína. Acompáñame a explorar su relato como si fuera una novela llena de intriga. En los días de los jueces, Israel vivía una realidad de ciclos interminables. Desobedecían a Dios, caían bajo el dominio de sus enemigos, clamaban por ayuda, y Dios les enviaba un libertador. Pero este ciclo no era solo una repetición, cada vez parecía más desesperado. En esta ocasión, el enemigo no era cualquier nación. Era una fuerza poderosa, organizada y temida, los cananeos, liderados por un hombre cuyo nombre sembraba pánico en cada rincón de Israel, Sísara. Sísara no era un simple comandante. Era un estratega militar experimentado, un líder frío y calculador que no conocía la derrota. Su arma principal no era solo su ejército, sino sus 900 carros de hierro, un símbolo de tecnología avanzada en aquella época. Estos carros, con ruedas reforzadas y diseñados para aplastar a cualquier enemigo, parecían indestructibles frente a las tropas israelitas, que no tenían más que armas básicas y un ejército desmoralizado. El pueblo de Israel había estado oprimido durante 20 largos años bajo el reinado de Jabín, el rey cananeo al que Sísara servía. Cada día era una lucha por sobrevivir. Los agricultores no podían sembrar sin temor a que los soldados cananeos saquearan sus tierras. Las familias vivían escondidas, y los caminos principales estaban desiertos porque viajar era demasiado peligroso. Israel estaba en un estado de completa impotencia. En medio de esta opresión, el pueblo de Israel finalmente recordó a Dios. Habían olvidado sus promesas, se habían mezclado con las costumbres de las naciones vecinas y adoraban ídolos. Pero ahora, con el peso de la esclavitud y la constante amenaza de los cananeos, clamaron al Señor. ¿Podría haber esperanza? A simple vista, parecía imposible. No había un ejército preparado, no había armas suficientes, y no había un líder que pudiera enfrentarse a la maquinaria bélica de Sísara. Sin embargo, Dios tenía un plan, y ese plan involucraba a alguien inesperado, Débora. Débora era una mujer única en su tiempo. Era profetisa, una líder espiritual que transmitía los mensajes de Dios, pero también era jueza, encargada de resolver disputas y guiar al pueblo en momentos de crisis. En una sociedad patriarcal, su liderazgo era extraordinario, un testimonio de que Dios puede usar a quien él elija, sin importar las normas humanas. Cada día, Débora se sentaba bajo una palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Allí, los israelitas venían a buscar su consejo. Pero esta vez, no era un simple problema de tierras o disputas familiares lo que había que resolver. El pueblo entero necesitaba liberación, y Débora sabía que Dios había escuchado su clamor. Un día, mientras oraba y meditaba, recibió un mensaje claro de Dios: era hora de enfrentar a los cananeos. Sin dudarlo, llamó a un hombre llamado Barak, un líder militar conocido por su valentía, aunque no era perfecto. Cuando Barak llegó ante Débora, ella le dijo con firmeza: el Señor, el Dios de Israel, te ordena, ve, reúne a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, y ve al monte Tabor. Allí enfrentarás a Sísara y a su ejército, pero no temas, porque Dios te entregará la victoria. Aunque Barak era un guerrero, la idea de enfrentarse a Sísara y sus carros de hierro parecía una misión suicida. Las historias de los carros cananeos destruyendo ejércitos enteros habían llegado a sus oídos. En ese momento, Barak respondió con una mezcla de miedo y dependencia: iré, pero solo si tú vienes conmigo. Débora lo miró con una mezcla de compasión y determinación. Sabía que la victoria estaba asegurada porque era Dios quien peleaba por ellos, pero también sabía que Barak no recibiría la gloria completa debido a su vacilación. Le dijo: está bien, iré contigo, pero debes saber que la gloria no será para ti. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Este comentario pudo haber desconcertado a Barak. ¿Cómo podría una mujer vencer a un comandante tan poderoso? Pero no había tiempo para preguntas. La batalla se acercaba, y Barak comenzó a reunir su ejército, mientras Débora lo acompañaba, fortaleciendo su fe con palabras de ánimo.
Los 10,000 hombres se reunieron en el monte Tabor. No era un número impresionante si se comparaba con el vasto ejército de Sísara, pero estos hombres tenían algo que el enemigo no tenía: la promesa de Dios. Desde el campamento, podían ver el valle donde los carros de Sísara pronto entrarían en batalla. La tensión era palpable. Débora, sin embargo, estaba tranquila. Su confianza no estaba en la fuerza de los soldados ni en las estrategias militares, sino en el poder de Dios. Mientras el ejército se preparaba, ella pronunció estas palabras que resonaron en los corazones de todos. Levántate, porque hoy es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿No ha salido ya el Señor delante de ti? Estas palabras no solo motivaron a Barak, sino que llenaron de valor a cada hombre que estaba allí. Mientras tanto, Sísara no tenía idea de lo que le esperaba. Cuando escuchó que Barak había reunido un ejército en el monte Tabor, no dudó en movilizar todas sus tropas y sus carros de hierro. Su confianza era absoluta. Para él, esta no sería una batalla, sino una masacre. Pero lo que Sísara no sabía era que el Dios de Israel no pelea con armas humanas ni estrategias predecibles. Su derrota ya estaba escrita, aunque él aún no lo sabía. En este contexto de tensión, esperanza y fe, se desata una de las batallas más épicas de la Biblia. La siguiente etapa sería el choque entre el ejército aparentemente invencible de Sísara y los hombres liderados por un Dios que nunca pierde. El sol despuntaba sobre el horizonte, y el viento cálido del desierto presagiaba una jornada decisiva. Desde lo alto del monte Tabor, las tropas israelitas, lideradas por Barak, miraban con tensión la vasta llanura del río Cisón, donde se acercaba el imponente ejército de Sísara, general de los cananeos. El sonido de los carros de guerra resonaba como un trueno, y las nubes de polvo que levantaban anunciaban que la batalla no sería sencilla. Sísara no era un enemigo cualquiera. Era un estratega temido, respaldado por un ejército de 900 carros de hierro, armas letales en aquel tiempo. Cada rueda, cada lanza y cada soldado de su ejército irradiaban poder y experiencia en el combate. En contraste, los israelitas eran un pueblo debilitado, con escasas armas y menos recursos. Muchos apenas llevaban espadas rudimentarias o arcos desgastados. Sísara estaba seguro de su victoria. Su ejército era superior en número, equipamiento y organización. No temía a Barak ni a los israelitas. Confiaba en que sus carros de hierro dominarían las llanuras y que aplastarían a cualquier enemigo que se atreviera a enfrentarlo. La llanura del río Cisón parecía perfecta para su plan, un terreno amplio y plano donde los carros podían avanzar sin obstáculos, arrasando con facilidad a las fuerzas a pie. Para Sísara, la victoria era cuestión de tiempo. Pero lo que no sabía era que el Dios de Israel había planeado algo completamente inesperado. Desde el monte, los soldados israelitas miraban cómo el ejército de Sísara llenaba la llanura. Algunos se mordían los labios, otros apretaban sus armas con manos sudorosas. La duda y el miedo eran palpables. Barak, aunque valiente, no podía evitar pensar en las palabras de Débora. Dios te entregará a este ejército, pero la gloria final no será tuya. Débora, la profetisa, permanecía tranquila. Con la mirada fija en la llanura, parecía estar escuchando una voz que los demás no podían oír. Finalmente, alzó su mano y exclamó: «Este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. Desciende ahora, porque el Señor ha ido delante de ti». Sus palabras resonaron como un trueno en el corazón de Barak. Inspirado por su fe, dio la orden: «Prepárense. Avanzaremos hacia el enemigo». Mientras las tropas israelitas descendían del monte, algo extraño comenzó a suceder. Oscuras nubes aparecieron en el cielo, y un viento helado sopló con fuerza. En cuestión de minutos, la llanura del río Cisón, que antes estaba seca y polvorienta, se convirtió en un lodazal. Una tormenta repentina había caído sobre el campo de batalla, y el agua comenzó a inundarlo todo. Los soldados de Sísara, acostumbrados a confiar en la velocidad de sus carros, se encontraron en una trampa inesperada. El suelo, empapado por la lluvia, se volvió blando, y las ruedas de hierro de los carros quedaron atascadas en el barro. «¡Empujen los carros!», gritaban los soldados, pero era inútil. Los animales que tiraban de ellos resbalaban y caían.
El caos se desató. Los gritos de órdenes se mezclaban con el rugido de la tormenta, mientras los carros, que habían sido la ventaja principal de Sísara, se convirtieron en un obstáculo mortal. Barak y sus hombres, en cambio, aprovecharon la confusión. Sin carros que los detuvieran, descendieron rápidamente y atacaron a los cananeos. Los israelitas luchaban con una ferocidad que parecía sobrehumana, confiados en que Dios estaba de su lado. Por el Señor y por Israel. Gritaban mientras se lanzaban contra sus enemigos. Los soldados de Sísara, atrapados en el barro y sin organización, comenzaron a huir. Lo que había comenzado como una batalla desigual se transformó en una victoria aplastante para los israelitas. En medio del caos, Sísara, el gran general, tomó una decisión que marcaría el resto de la historia. Al darse cuenta de que todo estaba perdido, abandonó su carro, dejando atrás a sus hombres, y huyó a pie. Cubierto de barro, con su orgullo destrozado y su vida en peligro, Sísara corría sin rumbo fijo, buscando un lugar donde esconderse. A pesar de su derrota, sabía que todavía tenía una oportunidad. Si lograba encontrar refugio, podría reorganizar sus fuerzas y regresar con un nuevo ejército. Pero lo que Sísara no sabía era que su destino ya estaba sellado. Una mujer, lejos del campo de batalla, estaba por convertirse en la pieza clave de esta historia. El sol estaba cayendo, pintando el cielo con tonos anaranjados mientras Sísara corría, jadeante y cubierto de polvo. Su elegante armadura, una vez símbolo de poder, ahora era un peso muerto que apenas podía cargar. A lo lejos, divisó una pequeña tienda de campaña, un refugio solitario entre las colinas. La tienda pertenecía a Jael, esposa de Heber el Kenita, un hombre conocido por su neutralidad política. Heber había mantenido relaciones cordiales tanto con los israelitas como con el rey Javín. Al llegar a la entrada de la tienda, Sísara se desplomó, apoyándose en sus rodillas. Su mirada era un torbellino de desesperación y temor. Antes de que pudiera pronunciar palabra, Jael salió a su encuentro. «Mi señor, entra», dijo con una voz serena, pero cargada de intenciones ocultas. «Aquí estarás a salvo». Sísara, exhausto, no dudó. Su mente estaba nublada por el miedo, y el tono apacible de Jael lo envolvió como una manta. Al cruzar la entrada, sus pasos resonaron en el silencio, mientras Jael lo guiaba con aparente hospitalidad. Jael sabía perfectamente quién era Sísara. Las historias sobre sus atrocidades habían llegado incluso a los rincones más alejados. Este hombre no solo lideraba un ejército temido, sino que había traído sufrimiento y esclavitud a Israel. Su presencia en su tienda no era casualidad, era una oportunidad, quizás la única, de cambiar el curso de la historia. Mientras Sísara se desplomaba sobre una manta en el suelo, Jael mantuvo una expresión tranquila. «Estoy sediento», murmuró él, casi sin fuerzas. «Dame un poco de agua». Jael, pensando rápido, fue más allá de lo solicitado. En lugar de agua, le ofreció leche tibia, un líquido calmante que seguramente lo adormecería aún más. Vertió la leche en un recipiente sencillo, pero lo presentó con un gesto tan cuidadoso que parecía un banquete. «Bebe, mi señor, y descansa», dijo, mientras le acercaba una manta gruesa. La combinación de la leche y el calor de la manta comenzó a surtir efecto. Los párpados de Sísara pesaban como plomo. Jael observó cada movimiento con atención, calculando cada segundo. «Si alguien viene, dile que no estoy aquí», susurró Sísara antes de cerrar los ojos, confiando en que esta mujer, aparentemente dócil y sumisa, protegería su vida. Cuando el general finalmente cayó en un sueño profundo, el aire en la tienda cambió. Jael respiró hondo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Este hombre había sido una plaga para su pueblo, pero no era cualquier enemigo. Era un comandante temido, alguien con aliados poderosos y recursos infinitos. Si fallaba, no solo pondría su vida en peligro, sino la de toda su familia. Con pasos ligeros, se acercó a un rincón de la tienda donde estaban las herramientas del hogar. Sus manos temblaron por un instante al tomar la estaca de una tienda y el martillo. Estas herramientas, comunes para una mujer acostumbrada a montar y desmontar tiendas, se convertirían en las armas que cambiarían la historia. Mientras avanzaba hacia Sísara, una serie de pensamientos cruzaron su mente.
¿Sería juzgada como traidora por los kenitas? ¿Sería recordada como una asesina? Pero luego recordó las historias de su pueblo, las súplicas de mujeres y niños israelitas que lloraban bajo la opresión. Este hombre no merecía compasión. El sonido de la respiración pesada de Sísara llenaba la tienda. Jael se inclinó lentamente, colocando la punta de la estaca contra su sien. Su mano derecha sostenía el martillo con firmeza, mientras la izquierda mantenía la estaca en su lugar. Cada segundo se sentía eterno. ¡Bum! El primer golpe resonó como un trueno en el silencio de la noche. La estaca penetró profundamente, atravesando la cabeza de Sísara y clavándose en el suelo bajo él. La sangre brotó rápidamente, manchando la manta que lo cubría. Jael se quedó inmóvil por un momento, escuchando el eco de su acción en su mente. El hombre que había traído tanto sufrimiento estaba muerto. Había cumplido su cometido, pero el peso de lo que había hecho aún la mantenía en vilo. El silencio dentro de la tienda era casi tangible, roto solo por los pasos decididos de Jael al salir. Afuera, el horizonte todavía mostraba rastros de polvo levantado por las tropas israelitas que perseguían a los enemigos restantes. Con el martillo aún en la mano, Jael sintió el peso de lo que acababa de hacer. Había matado al temido general Sísara, el hombre que aterrorizaba a su pueblo. A pesar de la calma externa, su corazón latía frenéticamente, mezclando adrenalina, miedo y un extraño sentido de propósito. En ese momento, Barak, líder de las tropas israelitas, se acercó a la tienda de Jael con el rostro endurecido por la batalla. Había estado persiguiendo a Sísara desde el campo de batalla, pero el rastro del general desapareció entre las colinas. Cansado y con el rostro cubierto de sudor y polvo, Barak esperaba encontrar solo indicios de su paradero. Cuando Jael lo vio, levantó la mano para detenerlo y con voz firme pero tranquila, le dijo: «Ven conmigo, y te mostraré al hombre que buscas». Barak frunció el ceño, intrigado por la seguridad de la mujer. ¿Cómo podía estar tan segura de lo que decía? Sin embargo, algo en la determinación de Jael lo hizo seguirla sin dudar. Al entrar en la tienda, la escena que encontró lo dejó sin palabras. En el suelo, yacía el cuerpo de Sísara. Su imponente figura parecía insignificante ahora, reducida a la quietud eterna. La estaca atravesaba su sien, asegurada al suelo como una declaración silenciosa pero contundente. La sangre, aún fresca, manchaba el suelo y el martillo que Jael había usado estaba a un lado, como si fuera un testigo mudo del acto que acababa de cambiar el curso de la historia. Barak, un hombre acostumbrado a la violencia y el caos de la guerra, permaneció inmóvil por unos segundos. Nunca imaginó que el final de esta persecución vendría de la mano de una mujer, y mucho menos, de una que no era guerrera. Las palabras de Débora volvieron a resonar en su mente: «El honor de esta victoria no será tuyo, sino de una mujer». «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Barak con una mezcla de incredulidad y admiración. Jael no respondió de inmediato. Sus ojos permanecían fijos en el cuerpo del general, como si aún estuviera procesando lo que había hecho. Luego, con voz serena, dijo: «Hice lo que debía hacerse». Barak, al salir de la tienda, informó a sus hombres lo que había visto. La noticia del acto de Jael se esparció rápidamente entre las tropas israelitas y luego entre el pueblo entero. Fue un momento de júbilo para Israel, pues la muerte de Sísara marcó el principio del fin para la opresión que habían sufrido bajo Jabín, rey de Canaán. Sin embargo, no todos comprendieron de inmediato el acto de Jael. Algunos cuestionaron si era correcto que una mujer, mediante un acto tan sangriento, tomara el papel de juez y verdugo. Pero Débora, la profetisa y líder espiritual de Israel, no dejó lugar a dudas sobre la importancia de lo que Jael había hecho. En su cántico, registrado en Jueces 5, Débora celebró a Jael con estas palabras que resonarían por generaciones: «Bendita sea Jael entre las mujeres, la esposa de Heber el kenita. Bendita sea entre las mujeres que habitan en tiendas». Con una mano tomó la estaca, con la otra, el martillo de los trabajadores. Golpeó a Sísara, lo aplastó, le atravesó la cabeza, le perforó las sienes. El acto de Jael no solo aseguró una victoria militar, también tuvo un impacto espiritual y cultural en Israel. Representó la valentía que Dios podía inspirar incluso en las personas más inesperadas. Jael no era una líder militar,
ni una guerrera entrenada, ni alguien que buscara gloria. Era una mujer común que, en un momento crucial, eligió actuar con una determinación extraordinaria. El pueblo de Israel celebró la victoria sobre los cananeos con gratitud, reconociendo que Dios había intervenido de manera milagrosa a través de Jael. En los años siguientes, el nombre de Jael se mencionó con respeto y admiración, no solo por su valentía, sino porque su acción demostró que la obediencia y el coraje podían provenir de cualquiera, sin importar su posición o género. La historia de Jael invita a reflexionar sobre el papel que las personas juegan en momentos decisivos. Nos enseña que no se necesita ser poderoso ni tener un título para ser un instrumento de cambio. También nos desafía a pensar, ¿cómo actuaríamos nosotros si nos enfrentáramos a una situación donde la decisión correcta fuera peligrosa o incómoda? Al final, Jael no solo venció a un enemigo físico, sino que también desafió las expectativas culturales de su tiempo. Su historia continúa inspirando a quienes enfrentan desafíos aparentemente insuperables, recordándonos que la valentía no siempre se mide por la fuerza, sino por la disposición a actuar cuando más importa. La historia de Jael no solo es un relato antiguo, es una lección atemporal sobre cómo el coraje y la determinación pueden cambiar el destino de un pueblo. Nos enseña que, incluso en medio de la oscuridad y el miedo, una persona con fe y decisión puede ser una herramienta para la justicia. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación como la de Jael? ¿Tendrías el valor de actuar cuando nadie más lo haría? Si esta historia te inspiró y quieres descubrir más relatos impactantes, llenos de acción, reflexión y enseñanzas que marcaron el curso de la humanidad, suscríbete a este canal. Aquí exploramos las historias más fascinantes de la Biblia y su conexión con nuestra vida actual. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos y comparte este relato con alguien que necesite un poco de inspiración hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.